Manuel, madrileño de 36 años, pelaba ajos en su cocina con la misma precisión con la que solía preparar sus domingos en familia. Aunque por dentro algo se le había apagado. Su quinto aniversario con Sara acababa de pasar sin pena ni gloria. Ni cena. Ni flores. Solo silencio. Pero él no se quejaba, lo atribuía al trabajo, al estrés, a que todo pasa por rachas. Seguía creyendo en ellos. Hasta que ella entró. Sara apareció en la cocina con esa energía decidida que solía tener cuando le anunciaba un viaje sorpresa o una receta nueva. Pero no. Esta vez traía algo diferente. Algo más frío. Quiero una relación abierta, dijo, cruzando los brazos. Y empiezo esta noche, con Antonio. Boom. Antonio. El mejor amigo de Manuel desde la uni. Su compañero de piso de toda la vida, su testigo de boda, su hermano no biológico. El que lo ayudó a organizar la pedida de mano. Ese Antonio. Esta noche. Preguntó Manuel, sin saber si lo había oído bien. Me recoge a las 8, respondió Sara, seca, como si hablase del repartidor de globo. Y sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien cree tener el control absoluto del tablero. Ya estaba arreglada como si viniera de una sesión de fotos. Manuel dejó el cuchillo con cuidado. Respiró hondo. La miró con la serenidad de quien ha visto llover mucho, y ya no se moja. Vale, dijo, simplemente. Sara parpadeó, desconcertada. Vale. Que lo disfrutes. Silencio. Ella no lo esperaba. Y eso la descolocó más que un grito. Cuando se marchó, con ese aire de superioridad ensayado en el espejo, Manuel ya tenía el móvil en la mano. Buscó un número que no marcaba desde hacía 3 años. Uno que Sara siempre había odiado. Irene. Fundadora de una marca de meditación online, influencer del bienestar, ahora dando charlas en Barcelona, Berlín y medio planeta. Intensa, impredecible, y con una memoria afilada. La llamada duró menos de 1 minuto. ¿Qué tal una locura este finde? Le soltó él sin rodeos. Ella rió. ¿Qué nivel de locura hablamos? Cena, reencuentro, primera clase. Te necesito como recordatorio de que no siempre fui el tipo que se dejaba pisotear. Mándame el billete, respondió, divertida. Llevaré tacones y drama. Al día siguiente, sábado, 10:17 de la mañana. Sara volvió antes de lo previsto. El pelo revuelto. El maquillaje a medio camino. El perfume de Antonio pegado a la piel. Quizás esperaba encontrar a Manuel cabizbajo, tirado en el sofá, viendo series. Pero en su lugar. Risas. Desde el salón se oían carcajadas. Risas de esas que vienen del estómago. Risas sinceras. Y una voz conocida. Sara entró. Irene estaba sentada en el sofá, descalza, con la taza favorita de Sara entre las manos. Manuel, a su lado, sonriendo como hacía años que no lo hacía. ¿Qué hace esta aquí? Gritó Sara. Manuel ni se movió. Pensé que, como ahora somos una pareja abierta, no habría problema en que una amiga se quedara el fin de semana. La mirada de Sara se volvió hielo. Lo haces para fastidiarme. Solo sigo las nuevas normas. Las tuyas, por cierto. Irene ni se inmutó. Se limitó a cruzar la pierna y mirar a Sara con media sonrisa. Tranquila, guapa. No quiero nada con Manuel. Solo vine por el espectáculo. Sara salió dando un portazo. Pero Manuel ya no era el mismo. Y eso era solo el principio. Los días siguientes fueron una tragicomedia. Andrea pasó del desprecio al llanto con una facilidad casi teatral. Un momento lloraba en el pasillo, al siguiente juraba que con Marcos era algo especial, distinto, que lo suyo con Manuel se había marchitado, pero que aún lo quería, en parte. En parte. Manuel, sin embargo, ya no era el mismo hombre que ella creía manejar. Le había dolido, sí. Pero no estaba roto. Estaba despierto. Y no estaba solo. Irene seguía allí. No como venganza, sino como espejo, le recordaba lo que era vivir sin miedo a pisar una mina emocional cada mañana. Andrea no lo entendía. Así que cambió de táctica. Primero, apareció su hermana Lucía con una mezcla de reproche y chantaje emocional mal disimulado. Andrea está mal, Manuel. No puedes estar echándole más leña al fuego. Leña. Respondió él sin inmutarse. Yo solo encendí la luz.
Esa noche, Andrea dio un portazo que hizo temblar hasta las ventanas. Manuel la oyó caminar de un lado a otro por el pasillo, sus calcetines golpeando el parqué como si fueran tambores de guerra. Mientras tanto, en el salón, Irene giraba su copa de vino con una sonrisa de esas que huelen a pólvora antes del disparo. ¿De verdad pensaba que te ibas a quedar llorando por las esquinas?, le dijo. Me subestimó, respondió él, sin mirar atrás. Todos lo hacen, al principio. Al día siguiente, sábado, ella cambió otra vez de registro. Entró en la cocina, ojos hinchados, pero tono frío. Ya has hecho tu numerito, Manuel. Dile a Irene que se largue. Esta es nuestra casa. Manuel ni se giró. Sirvió el café con calma. No es tan distinto de lo que hiciste tú. Sí lo es. Tú la metiste en nuestro espacio. Esto es cruel. Entonces él la miró. Despacio. Con esa calma que solo tienen los que han dejado de pedir permiso para existir. Tú te acostaste con Marcos. En un hotel. En una cama que probablemente pagué con la tarjeta conjunta. Sonriendo. Si eso no fue cruel, no sé qué lo es. Andrea, roja de rabia. Lo tuyo es calculado. Exacto, asintió él. Lo tuyo fue impulsivo. Lo mío, estratégico. ¿Pretendes humillarme? No. Solo devolverte el espejo. El martes, Andrea ya estaba fuera de control. Se hacía la víctima por teléfono con Lucía, con su madre, incluso con Marcos, fingiendo voz dulce mientras hablaba con altavoz encendido. Estoy haciendo todo lo que puedo, amor, pero él se ha vuelto imposible. Manuel no decía nada. Solo escuchaba. Como quien ve un edificio venirse abajo, sabiendo que nunca fue suyo de verdad. Pero entonces, un movimiento inesperado, esa noche, Andrea invitó a Marcos a cenar. Manuel lo escuchó llegar. Reconoció su risa al instante. No le dolió. Le dio asco. Salió de su despacho, caminó sin prisa hasta la cocina y lo dijo sin levantar la voz. Marcos, lárgate. Marcos se quedó helado. Manuel, tío, no es lo que piensas. Te acostaste con mi mujer. No necesito pensar nada. Aquí no eres bienvenido. Andrea saltó como si le hubieran pisado el orgullo. No puedes echar a alguien así. Andrea, dijo él, con media sonrisa, esta casa es mía desde antes que tú. Y será mía después de ti. Si alguien sobra, no soy yo. Marcos bajó la mirada. Murmuró un perdona y se marchó. La puerta se cerró con el peso de una amistad rota. Eres un controlador, gritó Andrea. Manuel ni se inmutó. Soy alguien que por fin ha entendido que hay gente que solo aprende con consecuencias. Pero lo peor aún estaba por llegar. El jueves por la mañana, su móvil vibró. Llamada de recursos humanos. Hola, Manuel. Esta mañana hemos recibido un correo anónimo que nos preocupa, sobre tu estado emocional y tu comportamiento en el trabajo. Correo anónimo. Claro. Manuel lo supo en el acto. Escuchó en silencio. Las acusaciones eran vagas, pero envenenadas, estrés crónico, posible consumo de sustancias, incluso insinuaciones de arranques de ira en casa. El tipo de cosas que pueden destrozar una carrera, aunque no se prueben. Cuando colgó, respiró hondo. No estaba enfadado. Estaba decepcionado. Pocas horas después, ya tenía abogado y test de drogas voluntario en mano. Recursos Humanos actuó con prudencia y respeto. Manuel sabía que no pasaría más. Pero eso no quitaba la herida. Esa noche la enfrentó. Con voz baja. Casi en susurro. Hoy me llamó mi jefe. Alguien ha intentado ensuciar mi nombre. Qué curioso que justo pase esta semana, ¿verdad? Andrea fingió sorpresa. Luego bufó, con ese gesto tan suyo. Por favor. No todo gira en torno a ti. Y ahí lo supo. No había marcha atrás. Pero Manuel no buscaba venganza. Solo justicia. Y esta vez, la ley también jugaba a su favor. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella, con los ojos rojos pero la voz aún desafiante. Manuel apoyó los codos en la encimera, sereno. No lo sé, Andrea. ¿Por qué te acostaste con Marcos? ¿Por qué me mentiste durante meses? ¿Por qué convertiste este matrimonio en un campo minado, cuando lo único que hice fue confiar en ti? Andrea alzó la voz. No gritaba, disparaba. Porque necesitaba más, Manuel.
Estabas ausente, frío, como si no estuvieras. Me sentía un fantasma en esta casa. Él la miró largo rato. No con rencor, sino con una claridad nueva. Inquebrantable. Y ahora lo sientes tú. Eso no es venganza, Andrea. Eso se llama perspectiva. A la mañana siguiente, Manuel hizo una llamada. En menos de 12 horas, Andrea recibió una notificación formal, 24 horas para abandonar la casa. La propiedad era heredada, sin hipoteca conjunta, ni escritura compartida. Todo, legalmente claro. Todo, perfectamente ejecutado. Andrea palideció. No puedes hacer esto. Ya lo hice. ¿Lo haces por Irene? No, respondió, bajando la voz hasta que casi cortaba el aire. Lo hago por mí. Por cada noche en la que fingiste. Por cada vez que hablaste con Marcos mientras yo cocinaba en el salón. Por cada sonrisa que me lanzaste, como si yo fuese tonto. Andrea pasó del orgullo al llanto. Suplicó. Prometió cambiar. Pero ya no había espacio para discursos reciclados. Al final del día, estaba en el pasillo, con una bolsa de basura que parecía pesar toneladas, el maquillaje corrido y la dignidad evaporada. Manuel solo abrió la puerta. ¿Querías libertad, Andrea? Pues así se ve. Así huele. Así duele. La vio marcharse, sentada en el asiento trasero de un coche de alquiler. Lloraba sin disimulo. Y él no se sintió vengativo. No estaba feliz. No estaba herido. Solo, libre. La casa se volvió otro lugar. Más silencioso. Más real. Sin cargas emocionales escondidas entre cojines y marcos de fotos. Esa noche, Irene se ofreció a dormir en un hotel. Manuel negó con la cabeza. Tú no eres el problema, dijo. Irene sonrió, pero con esa mirada que ya no buscaba revancha, sino paz. No estoy aquí para juzgar. Estoy aquí para hacerte compañía. Hablaron durante horas junto a la chimenea, sin necesidad de tocarse. Como dos adultos que alguna vez se hicieron daño, y ahora se reconstruían desde cero. ¿Por qué no funcionamos? Preguntó ella. Manuel ladeó la cabeza. El momento. Tú volabas. Yo corría. No había equilibrio. ¿Y ahora? ¿Sigues volando? Aterrizando, quizás por las razones correctas, respondió ella. Mientras tanto, Andrea desbordaba rabia y drama en redes sociales. Lucía, su hermana, publicaba frases crípticas sobre hombres narcisistas. Andrea subió una foto en blanco y negro, llorando, con el texto, a veces el amor duele. A veces la persona que amas se convierte en alguien que no reconoces. Manuel no respondió. Ni una palabra. Y eso dolía más que cualquier mensaje. El último acto no tardó en llegar. Un sobre. En la bandeja de entrada. Solicitud formal, pensión compensatoria y el 50% del valor de la casa. Irene estaba presente cuando lo abrió. ¿Va en serio? Preguntó ella. Manuel soltó aire por la nariz, como quien ya está preparado para el siguiente combate. Quiere rascar algo antes de hundirse del todo. ¿Estás bien? Va a conocer lo que es golpear el acero. El abogado de Manuel respondió esa misma tarde. Documentación en orden, la casa era anterior al matrimonio, las finanzas siempre fueron separadas y, como guinda, incluyó capturas de pantalla de los mensajes de Andrea diciendo, empiezo esta noche con Marcos. También incluyó los registros digitales que vinculaban a Andrea con el correo anónimo enviado a la empresa. Un intento de represalia. Una jugada desesperada, y posiblemente ilegal. El abogado de Andrea no dijo nada. Solo pidió tiempo para revisar. Sabía lo que significaba. La historia se propagó entre los amigos en común. Algunos, que antes habían creído la versión de Andrea, ahora escribían a Manuel en privado. Tío, no tenía ni idea. Ella lo pintó muy diferente. Manuel no buscaba aplausos. No los necesitaba. Su mejor respuesta fue el silencio. Su mejor venganza, la dignidad intacta. El tablero se había limpiado. Las piezas estaban de nuevo en su sitio. Y por primera vez en mucho tiempo, Manuel no jugaba a sobrevivir. Jugaba, para construir. Algunos amigos callaron. Otros, los más cercanos, se fueron acercando poco a poco. Mensajes cortos, directos, sin adornos. Te creí, hermano. Lo siento. Si necesitas hablar, estoy.
Pero el que más lo impactó vino de alguien inesperado. Julia, la ex de Marcos. Lo que hizo fue asqueroso, le escribió. Marcos siempre ha sido así. Tú no te merecías pasar por eso. Manuel leyó ese mensaje varias veces. Y algo dentro de él hizo clic. Ya no se trataba de vengarse, ni de devolver el golpe. Se trataba de volver a reconocerse en el espejo. De recuperar su voz y su valor. Irene se quedó todo el fin de semana. La conexión era evidente, pero no forzada. El domingo por la mañana, mientras metía sus cosas en la maleta, Manuel se acercó a la puerta. No tienes que irte, dijo, con honestidad. Irene sonrió, suave. Sí tengo que hacerlo. No porque quiera, sino porque tú necesitas estar solo. Descubrir quién eres, sin ella en esta casa. Manuel asintió. No le gustaba, pero era verdad. Cuando estés listo, añadió ella, tocándole suavemente el pecho, llámame. Estaré esperando. Y se fue. Mientras tanto, Andrea colapsaba. Marcos la dejó, como muchos esperaban. Sin el sueldo de Manuel, sin su casa, sin su calma, Marcos descubrió lo que realmente era, una mujer con muchas exigencias, poca autocrítica y sin plan B. Volvió a casa de sus padres. Lucía seguía con sus publicaciones pasivo-agresivas en Instagram. Andrea, por su parte, subió una foto en blanco y negro, llorando, con la frase, a veces el amor se va y te rompe en silencio. Manuel la vio. No sintió pena. Tampoco rabia. Solo, nada. Intentó escribirle. Te extraño. No sabía cuánto te amaba hasta que te fuiste. Me equivoqué. Manuel leyó los mensajes. Luego los borró. Sin responder. Una semana después, entró por primera vez al dormitorio principal con la intención de limpiar, de verdad. Abrió el armario. La mitad seguía vacía, pero aún quedaban restos, una bufanda colgada, un par de pendientes, un tacón solitario. Los metió todos en una caja. Puso cinta, la cerró. Con rotulador escribió. Andrea, devolver al remitente. Y la dejó junto a la puerta. No por rencor. Por liberación. La primavera llegó temprano aquel año. El sol entraba como si alguien hubiera levantado una cortina invisible. Manuel sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la casa respiraba con él. Pintó la habitación de invitados, arrancó el papel tapiz lila que Andrea tanto defendió, e instaló una banca de pesas, un espejo y un altavoz nuevo. No era por despecho. Era reconstrucción. Cada capa de pintura, terapia. Cada levantamiento, una pieza de su identidad regresando. Desayunaba solo, pero en silencio. No soledad. Paz. Empezó a levantarse a las 5. Caminaba por el barrio antes de que saliera el sol. A veces con música, a veces solo el sonido de sus pasos. Volvió a escribir en un diario. Letras torpes al principio. Después, liberadoras. Algunas páginas dolían, como la vez que recordó escuchar la risa de Andrea desde el baño mientras testeaba a Marcos. Antes creía que imaginaba cosas. Ahora sabía que no, fue real, y fue cruel. Pero otras páginas traían luz. Como cuando recordó la voz de Irene. No te rompió. Te reveló. No era un hombre destruido. Era uno que acababa de despertar. Entonces, lo inesperado, una llamada. Número bloqueado. Manuel dudó, pero respondió. Manuel. Era Marcos. Solo, escúchame, por favor, dijo, con una voz apagada. Manuel no dijo nada. La cagué. Lo sé. Andrea me hizo creer que tú estabas mal. Que te estabas volviendo loco. Quise protegerla, pensé que lo hacía bien. Silencio. Ayudaste a destruir a un hombre que te trató como a un hermano. Lo sé, susurró Marcos. No busco que me perdones. Solo necesitaba que lo supieras. Manuel colgó. Sin insultos. Sin amenazas. Solo silencio. Y eso, dolió más que cualquier palabra. Manuel dejó que el silencio se alargara, hasta que la llamada de Marcos se ahogó por sí sola. Colgó sin una palabra. No por rabia. Sino porque ya no hacía falta decir nada. Algunas heridas no necesitan disculpas. Solo distancia. Y tiempo. Mientras él reconstruía su vida, Andrea se deshacía por dentro. Su abogado se rindió.
Su círculo de amistades empezó a desaparecer. La fachada de esposa ideal se había resquebrajado, y ahora se veían las grietas. Una mañana, envió un correo. No un mensaje. No una llamada. Asunto, solo un café. Manuel. Echo de menos la paz que traías a mi vida. Me equivoqué. No supe lo que tenía hasta que lo perdí. No espero nada. Solo un café. Para cerrar. Andrea. Manuel lo leyó en silencio. Luego lo archivó. No como castigo, sino porque él ya había cerrado. La transformación fue lenta. Pero real. Volvió a escribir. Al principio para sí mismo, diarios, ensayos, pedazos de pensamientos sin forma. Luego en un foro anónimo sobre bienestar emocional masculino. Su historia, contada con sinceridad y sin victimismo, se viralizó. Una editorial se interesó. Una memoria. No estaba seguro. Pero escribió. Las palabras salieron como lava. Y dentro de esa lava, había oro. Una noche, semanas después, recibió un mensaje de Irene. ¿Estás por ahí? Muero por tu comida. Él no preguntó nada. Cocinó bistec con papas al romero. Ella llegó con el viento en el pelo y la misma sonrisa de siempre. Sigue oliendo como la mejor cocina de Madrid, bromeó. Y tú sigues siendo la comensal más exigente. Comieron. Rieron. Hablaron sin presión. Y en un momento de silencio compartido, ella le rozó la mano con los dedos. Te ves distinto, dijo. Me siento distinto. Bien, susurró ella. Porque no solo vine por la cena. Esa noche se besaron. Sin peso. Sin prisas. Sin pasado colgado del cuello. Y cuando ella apoyó la cabeza en su pecho, respirando en calma, no era un escape. Era un hogar. Pero Andrea no dejó de intentarlo. Otro correo. Una carta. Un mensaje de voz entre sollozos. Estoy perdida. Marcos me dejó. Echo de menos nuestra vida. Tú cambiaste. Sí. Tenía razón. Manuel respondió una sola vez. Te deseo paz, pero no te daré lo que tiraste. Y la bloqueó. En todos los canales. Para siempre. Pasaron 2 meses desde que ella cruzó por última vez la puerta, y ni una sola vez Manuel miró atrás. No revisó sus redes. No preguntó a nadie por su vida. No espió. No buscó. Porque no estaba roto. Estaba templado. Más fuerte. Más claro. Renacido en su verdad. El gimnasio estaba completo. La casa ordenada. Las risas eran verdaderas otra vez. Irene ya no era una visita ocasional. Era parte del espacio, del equilibrio, del silencio bonito. Algunas noches cocinaban juntos, bailaban descalzos al ritmo de vinilos antiguos o simplemente hablaban hasta quedarse dormidos. Ella no le pidió olvidar a Andrea. Le ayudó a entender por qué recordar era parte de sanar. Un día, Manuel dio una charla en una pequeña librería local. Su libro recién publicado, una colección de ensayos titulada, Después del quiebre, la fuerza silenciosa tras la traición, acababa de salir. Leyó una línea frente al grupo. Lo peor no fue la mentira. Fue descubrir que amaba a alguien que nunca me amó de verdad. Pero ese momento no fue el final. Fue el principio. El público aplaudió. El dueño de la librería se emocionó. Un par de jóvenes le pidieron firmar copias. Manuel lo hizo con una sonrisa humilde. Y entonces, la vio. En la esquina. De pie. Mirándolo. Andrea. Los ojos rojos, pero tranquilos. Sin maquillaje. Sin drama. Solo, presente. Él la observó. Durante un segundo, el tiempo pareció congelarse. Ella no se acercó. Solo le sostuvo la mirada. Luego asintió, despacio, y se fue. Manuel volvió la vista al grupo. Sonrió. Respiró. Y siguió firmando libros. Andrea parecía otra. No por fuera. Por dentro. Tenía el aspecto de alguien que ya no luchaba por impresionar a nadie. El cabello más oscuro, sin rastro de maquillaje. Vestida simple, discreta. Pero lo que más había cambiado eran sus ojos, antes altivos, ahora cansados. Y aunque intentaba sostenerse erguida, se le notaba el temblor en la voz, en los hombros, en la manera de no saber qué hacer con las manos.
Esperó a que el grupo se dispersara en la librería. Luego se acercó. Lo que has leído ha sido precioso, dijo en voz baja. Manuel solo asintió. Gracias. Ella miró a su alrededor como si buscara algo que la salvara de sí misma. No sabía que escribías tan bien. Yo tampoco, respondió él. No hasta que tuve algo real que contar. Silencio. Largo. Incómodo solo para uno de los dos. No he venido a buscar drama, dijo ella al fin. Solo, quería verte. Me contaron de ti. Y de Irene. Manuel no reaccionó. Ni frialdad, ni calor. Solo firmeza. Ella me aporta paz. Seguro, Andrea tragó saliva. Siempre fuiste alguien bueno. Solo que no supe verlo a tiempo. Manuel respiró hondo, como quien ya ha soltado todo peso. ¿Querías algo estable, Andrea? ¿O querías controlarlo todo? Ella bajó la mirada. ¿Me guardas rencor? No, dijo él. Aprendí a dejarlo ir. ¿Alguna vez me echas de menos? Manuel se tomó un segundo. Echo de menos la versión de ti que imaginé. Pero no a quien me traicionó. Andrea asintió. No discutió. Sus ojos brillaban, pero no dijo más que una frase. Lo siento. Lo digo desde el corazón. Te creo, respondió Manuel. Pero eso no cambia nada. Volvió a su mesa, tomó otro libro para firmar. Y cuando volvió la vista, ella ya no estaba. Así debía terminar. Sin lágrimas. Sin portazos. Solo, un cierre definitivo. Esa noche, Manuel y Irene estaban sentados en el porche. Ella tapada con una manta, apoyada en su hombro, mientras las estrellas decoraban el cielo como si nada hubiera pasado. Hoy he visto a Andrea, le dijo. Irene lo miró con calma. ¿Y cómo te sientes? Bien, respondió él. Vino a disculparse. Le dije la verdad. Ya no me importa lo que hizo. Ya no busco castigo, ni respuestas. Solo quería recuperar mi vida. Nada más. Irene asintió. Eso te hace diferente. Manuel la miró. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Sí, dijo ella. Pero solo si hay verdad detrás. Él le tomó la mano suavemente. Entonces no desaprovechemos la nuestra. A la mañana siguiente, Manuel madrugó. Hizo café. Dejó uno en la mesita para Irene, aún dormida. Y se sentó frente al portátil. Escribió el que sería su último ensayo. La traición no es el final. No determina quién eres. Lo que eliges construir después, eso sí. Puedes vivir en el rencor. O puedes levantarte más fuerte. Yo elegí levantarme. No para volver a ser el de antes. Sino para convertirme en quien siempre quise ser. Le dio a publicar, cerró el portátil. Y salió a caminar hacia la vida que ya era suya. Por fin. Fin.